La propuesta de lo que quiero contarles hoy es como acercarnos a Bert Hellinger, como acercarnos a su propuesta, no solo desde un punto de vista teórico, sino como para sentir su energía, para sentir su presencia. Lo que me gustaría compartirles es cómo, cómo me relaciono yo con este gran maestro, con Bert Hellinger, y qué cosa es lo que me regala particularmente. Eh, Si es que alguno ha tenido la oportunidad de leer este libro que se llama Mi vida y mi obra de Bert Hellinger, pues se va a encontrar con un hombre muy particular dentro del mundo de la psicoterapia, dentro del mundo de la sanación. Es un hombre que realmente atravesó situaciones de vida que lo transformaron y que lo acercaron a una manera de trabajar muy distinta a la época. Porque recordemos que en los años 80, en los años 70, 80, 90, lo predominante, bueno, incluso ahora, ¿no? Lo predominante ha sido como el psicoanálisis, o sea, una mirada de la sanación, de la mente, del ser humano, como dice la palabra, muy analítica, incluso puede llegar a ser muy racional, muy propia de la persona, de lo individual, ¿sí? Y también otra de las grandes fuerzas de la sanación, de la psicoterapia, era el cognitivo-conductual. Y otra vez, lo individual, ¿no? La conducta de la persona, los pensamientos de la persona, lo emocional de la persona. En cambio, Hellinger comenzó a proponer una mirada mucho más amplia, alineado con todo el movimiento sistémico de la época. Sin embargo, esa mirada más amplia, esa mirada sistémica, no solamente proponía poner en su sitio al individuo y ampliarnos y tomar en cuenta lo familiar, por ejemplo, sino que también proponía tomar en cuenta lo más grande, tomar en cuenta una dimensión mística, una dimensión de fuerzas propias de la naturaleza, como bien estaba explicando Liliana en la ponencia anterior. Él comenzó a darse cuenta de que nosotros, humanitos, nosotros, seres individuales, estábamos completamente eh, movidos, infundidos por estas grandes fuerzas. Y entonces, no solamente Hellinger nos propuso mirar el sistema familiar, sino también en sus libros constantemente proponía mirar lo más grande, ¿sí? Eh, para seguir acercándonos a este hombre, quizá en este libro hay dos momentos interesantísimos. Él fue sacerdote y pasó muchísimos años de su vida sentado practicando la contemplación. ¿Sí? Esta ponencia se llama cómo formar consteladores familiares. Y para justamente responder esa pregunta, ¿cómo formar consteladores familiares? Me gusta traer la imagen de Hellinger contemplando, sentado frente a una pared, sentado frente a un jardín, aprendiendo a mirar, reconociendo qué significa tener los ojos abiertos en la vida, conectándose con lo que está al frente. ¿Cómo se logra contemplar? ¿Sí? Que si nos ponemos a revisar, la contemplación es una práctica mística, oriental, porque implica trascender una dualidad, implica olvidarnos del yo y olvidarnos del tú, que el yo y el tú desaparezcan y nos volvamos uno, ¿sí? Entonces es una práctica realmente muy mística, muy grande, ¿sí? Y él lo hacía eh, como formación teológica, como formación para su sacerdocio, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿qué tanto los consteladores familiares nos atrevemos a sentarnos frente a una pared a mirar y a contemplar? ¿Qué tanto reflexionamos sobre tomar a mamá, tomar a papá, pero también qué tanto reflexionamos sobre el vacío, sobre el silencio,
sobre la quietud, que son factores fundamentales para comprender lo que estuvo haciendo Hellinger, lo que proponía hacer Hellinger. Porque muchas veces, en los casos que presenta Hellinger y en los casos en los que los consteladores presentamos después, nos damos cuenta que probablemente no hay una solución, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad física, probablemente esa enfermedad física lo llevará o la llevará a la muerte. No va a haber una solución física, pero lo que Hellinger proponía era una cura de almas. Proponía que esa muerte sea una muerte mucho más pacífica, una muerte en conexión con la grandeza del ser humano, ¿sí? Probablemente lo único que quedaba en una situación tan difícil era decir, vale, es lo que me toca morir mediante esta enfermedad, pero ¿cómo voy a morir? ¿Desde dónde? ¿Con qué actitud? Y la constelación facilitaba que logremos una actitud mucho más libre, mucho más en sintonía con lo más grande, justamente, una muerte realmente trascendente, no una muerte desde el sufrimiento, sino una muerte espiritual, ¿sí? Y lo curioso es que muchas veces, en muchos casos, lo que se muestra es que cuando se logra esa sintonía, cuando se logra lo último, como dice Hellinger, cuando se logra lo último, cuando se logra esa sintonía, a veces ocurre una sanación de algo que parecía imposible de sanar, ¿sí? Eso no quiere decir que siempre se vaya a sanar, ¿sí? Pero sí que puede que hay un gran misterio ahí en juego. Creo que eso es lo interesante que hay que tomar en cuenta. Hay un misterio en juego. Hay algo que no comprendemos bien. No comprendemos bien cómo funciona. ¿Qué es eso del alma? ¿Sí? Bueno, y otra cosa curiosa de Hellinger es que él por mucho tiempo no quiso escribir, no quiso poner en libros su conocimiento, su experiencia, no quería. Y cuando le preguntaban por Hellinger, ¿por qué no quieres? Él decía, porque no quiero que se fosilice, no quiero que el conocimiento se vuelva estático, porque las constelaciones siempre están en movimiento. Es lo mismo, y esto es muy curioso ya que la ponencia anterior era sobre lo empresarial. Hellinger no quería registrar la empresa, él no quería ponerle la marca registrada, eh, el R en circulito, a constelaciones familiares. Él decía que esto era un conocimiento propio de la humanidad y que él solamente estaba como tomando nota de ello, que la información era de todos, que la información estaba ahí en el campo y solamente se tenía uno que abrir a verlo, pero que no era suyo, ¿sí? Y en el mismo sentido, él no quería escribir libros porque no quería que tomen su palabra al pie de la letra y que se convierta en leyes, ¿no? Y que se convierta en las cosas se hacen así, este es el protocolo, ¿vale? Él constantemente invitaba a lo fenomenológico. ¿Qué significa fenomenológico? Invitaba constantemente a ver, a exponerse al fenómeno que aparecía. Claro que sí, existen protocolos y digamos que tenemos ciertas nociones teóricas. Sin embargo, para formarnos como consteladores familiares, hay que tomar en cuenta también esta posibilidad fenomenológica, ¿sí? Hay que estudiar mucho, leer mucho, saber sistémica, tener muy en claro en qué consisten los órdenes, estudiar a fondo las dinámicas propias de la familia y también arriesgarnos a explorar qué es eso del vacío, a exponernos y abrirnos a eso que Hellinger llamaba el misterio, a la grandeza de la vida. Porque allí desarrollamos lo que realmente es una mirada sistémica, una mirada amplia que toma en cuenta el individuo, lo visible, y también que toma en cuenta el misterio, lo oculto. Exacto. Y una de las cualidades de las personas que están constantemente expuestas al misterio
abiertas a captar un regalo, una revelación que antes estaba oculta, es la quietud, la lentitud. Las constelaciones familiares, la representación, la herramienta de representación funciona por su lentitud, es una meditación en movimiento. Y a veces esa meditación en movimiento abre posibilidades, yo digo a veces que abre portales y nos lleva incluso al purgatorio, porque en una constelación familiar a veces aparecen muchos muertos que no han terminado de morir. Almas en pena que están ahí agonizando con los ojos abiertos, tirados boca abajo, aún sufriendo, esperando a ser vistos por una conciencia amplia, por una conciencia amorosa. Un constelador familiar está atreviéndose a cruzar las puertas del inframundo, está atreviéndose a caminar por el purgatorio y a veces por el infierno, porque nos encontramos con grandes perpetradores también, con grandes agresores. Y un constelador familiar tiene la valentía de entrar ahí porque confía plenamente en que algo más grande lo mueve todo, en que algo más grande ha permitido que todo sea tal y como fue. Y desde esa conciencia amorosa, mira e invita y acompaña al cliente a mirar, a reconocer lo que hay, a reconocer lo que es. Otro de los grandes libros de Hellinger, reconocer lo que es. Tomar de la mano al cliente para mirar lo que hay, para mirar a los hermanos muertos, para mirar a los abortos, para mirar a los agresores, para mirar las emociones ocultas, para mirar lo reprimido, para mirar lo social, lo que viene de muy, muy atrás. ¿Sí? Entonces, abrir una constelación es abrir memorias y es adentrarnos en terrenos de almas. ¿Qué tenemos que hacer o cómo tenemos que ser para caminar por esos terrenos con cuidado, con respeto, sin interferir, ¿sí? Porque también algo muy curioso de la vida de Hellinger es cuando sufrió su gran cambio, sufrió una gran enfermedad. Él antes trabajaba con el movimiento del alma, agarraba a los representantes, le pedía a los representantes que digan frases, los movía, y de un momento a otro se enfermó, paró de trabajar y cuando volvió dijo, las antiguas constelaciones ya no van, hacen mucho daño al constelador también, porque no hay que interferir en los destinos de las almas. Hay que tener mucho respeto, hay que dejar que el movimiento del espíritu haga, no nosotros, sino que algo más grande mueva. Ese momento de la vida de Hellinger es crucial para comprender cómo formarse como constelador familiar y estar seguro y estar libre de implicaciones, libre de riesgos, ¿sí? ¿Cuándo manipulamos el sistema? ¿Cuándo movemos las almas entrometiéndonos en su destino? ¿Y cuándo respetamos? ¿Cuándo solamente sugerimos las fuerzas del amor? Irradiamos las fuerzas del amor sin intención, sin manipular, sin esperar que algo cambie. Y yo esto se los digo pues después de haber hecho muchísimas constelaciones y sabiendo claramente lo difícil que es, porque el cliente tiene una expectativa, el cliente quiere que las cosas cambien, el cliente quiere sanación, quiere resultados. Es más, si entramos aquí a pues a Instagram y a todas las redes sociales y a la cultura actual, claro, la cultura actual quiere resultados tangibles además. Pero la constelación no necesariamente propone un resultado tangible, propone una actitud, propone ver la vida, relacionarnos con la vida desde otro lugar.
Y si eso trae resultados tangibles, bien. Y si eso no trae resultados tangibles, bien también. Porque lo importante es que el alma esté en paz. Y la paz muchas veces no es tangible. Es una experiencia interior de la cual no puedo dar cuenta más que decir, me siento en paz. ¿Sí? Pero no necesariamente algo cambia alrededor. Muchas veces también las constelaciones traen grandes cambios, grandes movimientos, ¿sí? También, también. Tengamos en cuenta ambas posibilidades, que hayan grandes cambios y que también a veces el único gran cambio sea me siento más tranquilo. Algo se movió adentro y ya, ¿sí? Bueno, entonces, reflexionando otra vez sobre ese momento en el que Hellinger cambió su forma de constelar. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros como consteladores y como personas que viven interesadas en la energética, en la espiritualidad, en el camino de la sanación? ¿Qué tanto estamos dispuestos a cambiar, a darle la vuelta a nuestras perspectivas y a nuestras maneras de ver las cosas? ¿Mm? Ya. Abiertos al movimiento del espíritu, a la guía. Si algo me dice que esto ya no va y que tengo que actualizarlo, pues tengo la valentía de seguir esa intuición, de seguir esa vía, ¿sí? Vale. Bueno, entonces sigamos acercándonos a Hellinger, a seguir conociéndolo. Eh, para mí Hellinger es un místico, es un gran místico, ¿sí? Y él decía que no le gustaba que usen la palabra espiritualidad, porque la usaban con mucha facilidad, ¿no? Todo el mundo hablaba de espiritualidad. Y él decía que el que habla de espiritualidad normalmente no ha pasado un proceso profundo de purificación. Él hablaba mucho de la purificación para llegar al centro vacío, un concepto que él mismo dice lo toma de su amigo Lao Tse, el que escribió el Tao Te Ching, ¿verdad? Este filósofo chino, este sabio chino, que escribió un libro de poemas que marcan la filosofía china, muy diferente a la filosofía occidental, ¿sí? O sea, si leemos a Nietzsche, Heidegger, todos estos grandes filósofos, y si leemos a Lao Tse, vamos a ver una diferencia descomunal. Lao Tse habla en poemas. La filosofía occidental habla en teoría y en párrafos gigantes en libros grosísimos, ¿sí? Ambas son importantes, ambas son importantes. Y eso es lo que les quiero decir. Ambas son importantes. También veamos cómo es la filosofía oriental, cómo es expresar cosas en poemas, cómo habla Rumi, ¿no? Los sufíes, el misticismo musulmán, el misticismo judío, la cábala. Todas son expresiones poéticas, ¿sí? Y otro gran amigo de Hellinger va a ser San Juan de la Cruz, que también lo menciona en sus libros y recoge de él uno de los conceptos más difundidos, que es la noche oscura del alma, ¿sí? Y si leen a San Juan de la Cruz, es un poeta también, la llama de amor, ¿no? El Monte Carmelo, el canto espiritual, el cántico espiritual, es un poeta que todo el tiempo está retratando, está indicando cuál es el camino para llegar o para experimentar una unión, ¿sí? Hellinger habla mucho de la reconciliación, ¿verdad? ¿No? La reconciliación entre hombre y mujer, entre hijos y padres, y también habla de una reconciliación con lo más grande, de volver a estar unidos con lo más grande, en sintonía, ¿vale? Y pues los místicos hablan de eso, ¿sí? Los místicos hablan de qué significa unir el cielo y la tierra. Tanto así que Hellinger va a tener un libro que es uno de los que a mí más me gusta, que se llama Del cielo que enferma y la tierra que sana. Del cielo que enferma y la tierra que sana. Es uno de los que más me gusta. Y la portada es un árbol. O sea, súper místico, porque es esta unión entre el cielo y la tierra, justamente para ser más humanos.
para ser más humanos, para aterrizar aquí y ser más humanos, ¿sí? Para vivir a Dios en nuestras relaciones, para vivir a Dios aquí encarnados y no disociados. Ujú. Sin caer en una espiritualidad desenraizada, sino más bien una espiritualidad en relación, en comunidad. Ujú. Vale, entonces Hellinger tenía estos amigos, ¿no? Como Lao Tse, también San Juan de la Cruz, que grandes místicos. Todos los libros de los que estoy hablando son de Hellinger, ¿sí? Salvo, bueno, el Tao Te Ching, que es de Lao Tse. Eh, Tiene un libro maravilloso también que se llama Plenitud, la mirada del Nahual, ¿sí? El Nahual es como el chamán mexicano, ¿sí? Y en ese libro lo escribe después de haberse ido de viaje a México y haberse encontrado con el chamán de Carlos Castañeda, ¿sí? Si alguno ha leído los libros de Carlos Castañeda, que tiene toda una colección grandísima, ¿no? Viajes a Ixtlán, las enseñanzas de Don Juan, ¿sí? Bueno, Carlos Castañeda habla de su maestro, de Don Juan, ¿sí? Hellinger tuvo la oportunidad de conocer a ese señor y después de conocer a ese señor y de tener largas conversaciones en silencio, porque así es lo que dice Hellinger, tuvieron largas conversaciones en silencio, después de ese encuentro escribió este libro Plenitud, la mirada del Nahual, ¿sí? Entonces también hay un conocimiento chamánico, también del chamanismo propio de América Central, de los mexicas, de los nahual, y también de los africanos, ¿no? De los zulúes. Pero ¿qué cosa recogió de, del Tata Cachora, del maestro Juan de México? Recogió esta posibilidad de ser un cazador de la verdad. Y para ser un cazador, pues uno tiene que estar muy quieto y muy recogido, esperando el momento preciso en el cual se revela la presa y el momento preciso en el cual voy a atrapar lo esencial. De eso habla la mirada del Nahual, de lo esencial, capturar lo esencial. Este cazador que tiene la puntería precisa para capturar lo esencial. ¿Y cómo hacemos para tener esa puntería precisa? Deteniéndonos, siendo muy sigilosos, muy lentos. ¿Y por qué esto es fundamental en la constelación? Porque lo que buscamos en la constelación es revelar lo esencial, la dinámica oculta, que Hellinger va a decir que se revela como un rayo, en un segundo se ve. Y el constelador, ¡pum!, lo tiene que atrapar para poder eh, señalarlo y generar y permitir que el movimiento continúe. ¿Sí? Bueno, entonces un constelador es un cazador también, es un cazador de lo esencial. Está sumamente al acecho, como dice Don Juan en los libros de Castañeda, al acecho. Y el acecho es, o sea, ¿se imaginan, no? Un cazador en la selva, o si quieren, un leopardo frente a la gacela. Está al acecho, lento, silencioso, escondido, casi invisible. Ha desaparecido por completo, completamente camuflado. Y solo entonces puede ver. Por eso el libro se llama La mirada del Nahual, porque nos está enseñando a ver. ¿Y cómo logramos lo esencial? Exactamente. O sea, Hellinger ha sido muy generoso porque nos lo ha dicho todo. Solamente hay que aprender a leer. Hay que comprender sus escritos que son tan profundos, ¿sí? Para mí son libros de cabecera, están ahí, leo un párrafo antes de dormir y dejo que en mis sueños me sigan explicando de qué se trata porque mi mente no entendió nada al principio. Son, son textos, son párrafos, a veces es solamente una hojita en la que habla de algo, ¿no? En la que habla de el detenimiento, o del silencio, o habla de la humildad, o de la grandeza, o de estar en sintonía.
Sus títulos son una palabrita, una palabra y después un párrafo que explica algo. No entiendes nada porque escribe así medio como que en alemán traducido en español, místico, poético, profundo, con un montón de preguntas en el texto. No entiendes nada, pero te toca. Y creo que eso también es fundamental. Identificar esta experiencia en la cual quizá no estamos entendiendo, pero sí nos está tocando. Algo se está moviendo en mí, algo está resonando en mí. No entiendo qué es. Quizá no lo puedo verbalizar, no lo puedo poner en palabras porque no lo entiendo, pero algo se está comprendiendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dice Hellinger, no? Para desarrollar esa capacidad como consteladores, para formarnos como consteladores. Hellinger dice tres cosas, ¿no? Que el proceso consta de tres cosas. La primera es la renuncia, ¿sí? Renunciar y renunciar, que bueno, es propio también de la mística cristiana, el camino de la purificación, el camino purgativo, renunciar a todo, ¿sí? Lo primero a lo que vamos a renunciar es renunciar a los juicios, renunciar a nuestras expectativas, renunciar a nuestras intenciones, renunciar a cómo creemos que debería ser la vida, renunciar a querer que las cosas sean diferentes, renunciar, renunciar y renunciar. Acuérdense, todo esto para llegar al centro vacío, ¿eh? Así lo dice Hellinger. Las tres cosas que voy a decir es para llegar al centro vacío, para convertirnos en cazadores de lo esencial. Entonces, primero es la práctica de la renuncia, la purificación. Él habla entonces de la noche de los sentidos, de la noche del alma, recogerse, que todos nuestros sentidos, en lugar de estar afuera, como tentáculos del pulpo que tocan el exterior y se aferran al mundo material, recogerse, recogerse para desarrollar la propiocepción, para desarrollar esta experiencia somática, que es básicamente la representación, para estar muy atento de cualquier pequeña señal que el cuerpo está dando, porque las constelaciones son del cuerpo, la información la da el cuerpo. La energía usa al cuerpo para expresarse. Es el lenguaje de la energía, el cuerpo, no nuestra cognición y nuestra teoría. Hay que recoger nuestros sentidos para tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro cuerpo, en- cuerpo entendido como soma, ¿sí? Lo somático, porque no solamente es cuerpo de carne, sino también es cuerpo de sensaciones, de experiencias. Entonces, para tomar conciencia de lo que está pasando en lo somático, y allí comienza a revelarse lo esencial, ¿sí? La noche de los sentidos. Bueno, la purificación, vamos, hablar de la renuncia es larguísimo, Hellinger tiene más de 50 libros, entonces estoy resumiendo mucho. Después, lo segundo que dice es que hay que ser valiente, muy valiente. Y hay que ser valiente por varias cosas. Los terapeutas somos valientes, porque estamos dispuestos a exponernos a lo espantoso. Y esas son palabras de Hellinger. Estar frente a lo espantoso, a las tragedias, a lo duro, a lo difícil. No tenemos miedo, pero no tenemos miedo no porque nos creemos la última gaseosa del desierto, sino porque practicamos la humildad, porque practicamos el dejarnos guiar por algo más grande. Y entonces en conexión con algo más grande crecemos y nos ponemos a la altura de esa cosa gigantemente difícil y dura. Entonces, la valentía para ver que quizá una persona, su destino es la muerte. Quizá no se va a curar de esa enfermedad física y más bien lo único que queda es ayudarla a reconciliarse con la muerte para morir en paz. O ser lo suficientemente valiente para decirle al cliente, tú estás muy molesto. Mira la cólera que tienes adentro. Para decirle a una persona que ha sufrido un daño, una persona que está atrapada en el victimismo,
Decirle, lo que yo veo aquí en la constelación es que tú tienes ganas de vengarte. Yo te veo llorando, pero en el fondo lo que veo es mucha rabia. Entonces, para constelar hay que ser muy valiente y ser capaz de decir cosas fuertes. ¿Sí? También, por ejemplo, bueno, aquí yo veo a un niño. Aquí no hay una pareja entre dos adultos. Aquí hay un niño buscando a su mamá. ¿Sí? Hay que ser valiente y también con mucho respeto porque el cliente lo va a escuchar y ojalá que no se moleste. Hay algunos que se molestan y tiempo después te agradecen, pero en el momento se molestaron. ¿Sí? Eh, o para romper una ilusión y una persona, ay, sí, mi abuelo era el mejor abuelo del mundo. Sí, pero fue un terrateniente que explotó a sus peones, que explotó a sus trabajadores. Mira el daño que hizo tu abuelo tan querido. Mira el daño que hizo. Mira lo espantoso. Entonces el terapeuta, el constelador, acompaña al cliente a ver lo espantoso. Gracias por atreverse, terapeutas y consteladores, a ver lo espantoso. Gracias. Es un trabajo muy humilde, es un trabajo muy amoroso. Y algo más sobre la valentía. La valentía para quedarse quieto y esperar el momento. La valentía también para que cuando llegue la indicación, la sigas. Porque a veces la vida, el movimiento del espíritu nos dice, tu siguiente paso es este. Y hay que atreverse a dar el paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno se forma como constelador y tu guía te dice, ya, comienza a constelar. Ay, no, pero todavía no me siento capaz, todavía tengo miedo, todavía tengo que leer más libros de Hellinger. Ya tu guía te está diciendo, síguelo, sigue ese paso. Si tu guía te dice, di esta frase, tienes que ser valiente para decir esa frase. Si tu guía te dice, termina la constelación aquí, no hagas más movimiento, hasta aquí llegaste, ser valiente y terminar la constelación ahí. O en la vida, ¿no? Si el guía te dice, anda a una consulta médica, anda, sigue tu intuición, digamos, ¿no? Para seguir tu intuición tienes que ser valiente. El cazador es valiente, porque se mete en la noche al bosque, corre un riesgo, corre un riesgo de que las cosas no salgan como esperaba, y aún así se atreve. Y como les decía, la valentía tiene mucho que ver con la grandeza, que es otra de las grandes reflexiones de Hellinger. Hellinger a cada rato habla de la grandeza. La grandeza es eso que nos hace a todos iguales. Soy más grande cuanto más semejante a mis hermanos me reconozco. Ujú. Y entonces, para ser valiente necesitamos ser grandes, y ser grandes significa sentirnos de igual a igual entre todos. Quitarnos ese juicio de buenos y malos y sentir que todos formamos parte de algo. Ujú. Otra vez este reconocimiento de lo más grande, este reconocimiento de que hay un movimiento, hay algo más grande que lo mueve todo y que todo está al servicio de la evolución. Son frases bonitas, frases que pueden sonar muy soñadoras, muy espirituales, y justamente el trabajo del constelador es experimentar esas máximas, eso que todo es movido por algo más grande, todo está al servicio de una futura toma de conciencia, que el daño que hizo el agresor posibilita que yo empiece un camino de sanación, posibilita nuevas tomas de conciencia. Gracias a ese daño yo ahora crezco, ¿sí? Son, son frases que son comprensiones que hay que poner en el cuerpo, que hay que vivir, para que no sean solamente frases cliché espirituales, sino para que sean frases que han calado, frases que hacen notar la conexión con la vida. Ujú. Bueno.
Entonces, la valentía, ¿no? Y la tercera, ¿no?, de la que habla Hellinger es la concordancia. Linda palabra, además. Concordia, ¿sí? La concordia, que sería lo opuesto a la discordia, ¿verdad? Y concordia, quizá les suene la palabra, ¿no? También viene de recordar, de recordis, ¿no? Concordia, cordis, es corazón, ¿sí? Entonces, la concordia es estar en el corazón, con corazón, concordia, concordis, con corazón. ¿Qué significa con corazón? Amar todo tal y como es. Decirle sí a todo tal y como es. La concordia nos habla del asentimiento. El sí a todo tal y como es, abrirnos a la realidad tal y como es. Aunque no nos guste, aunque no la entendamos, nos atrevemos, nos disponemos a decirle sí, sí a la vida tal y como es. Porque sabemos que hay algo más grande detrás, que lo está ordenando todo de esa manera. ¿Sí? Y entonces, con, con esos tres grandes valores, podemos comenzar a desarrollar el centro vacío. Cuando yo hablo de formación de consteladores, siempre lo primero que digo es, por favor, centro vacío, centro vacío, centro vacío, centro vacío. El centro vacío te va a permitir escuchar tu guía, el centro vacío te va a permitir recibir las frases de sanación, el centro vacío te va a permitir comprender el lenguaje del campo, el lenguaje corporal, qué cosa es lo que los representantes están diciendo. El centro vacío te va a permitir conectarte, sintonizarte con tu cliente, entrar en sintonía con tu cliente. El centro vacío te va a permitir ser un receptáculo, ser un recipiente en el cual las fuerzas del amor llegan, entran y se irradian. Nosotros, nuestro cuerpo como consteladores, es un envase en el cual aterrizan las fuerzas del amor, aterriza la gratitud, la inclusión, el respeto, aterrizan y se irradian en el campo del cliente. Somos una antena retransmisora, así como el router, que en las casas que son grandes tiene retransmisores, somos así, retransmisores de las fuerzas del amor. ¿Sí? Y quizá lo que está pasando actualmente es que las fuerzas del amor es lo más reflexionado en la formación de un constelador, y no tanto su actitud, no tanto su espiritualidad o su profundidad, su centro vacío, vamos, su centro vacío. Hellinger dice que hay dos tipos de conocimiento, un conocimiento científico y un conocimiento fenomenológico. El conocimiento científico tiene que ver con la técnica, ¿sí? El uso de la teoría, ¿sí? Es tecnológico, es aplicar la herramienta, ¿no? El conocimiento científico lo que logra es comprender, ok, aquí hay un órgano, el hígado, y entonces comienzo a diseccionar y voy más al fondo, y la célula del hígado, y cómo funciona el hígado, y la hormona del hígado, ¿no? Y todo así como a detalle, y logra certezas. Ese es el conocimiento científico. Y en la constelación también es necesario otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento fenomenológico, otra forma de conocer. Más que conocimiento es como otro método, ¿sí? Es otro método para conocer, otro método para captar lo esencial. El método fenomenológico, como les digo. Y para lograrlo, pues, es este centro vacío, es exponerse al misterio y permitir que lo oculto se vaya revelando. Es como la serendipia, quizá han escuchado esa palabra, sí, la serendipia, que es generar nuevos descubrimientos. Y las constelaciones que más me gustan a mí son en las que yo aprendo algo nuevo y decía, wow, esto está buenísimo, qué buena toma de conciencia también para mí. Yo y mi cliente crecemos porque algo nuevo se está mostrando. Si solamente se muestra
lo que ya está escrito en los libros, mejor mandamos a la gente a leer los libros y ya está. ¿Por qué hacemos una constelación? Porque en la constelación aparecen cosas nuevas, incluso nuevas palabras, incluso nuevas emociones. Yo cuando comencé a constelar, nunca había pensado en la emoción de desvalimiento o nunca había pensado en la emoción de impotencia. Nunca me había puesto a pensar en esas emociones, nunca me había puesto a sentirlas y la constelación las mostraba, ¿no? Mostraba la necesidad, la constelación pedía, necesito que vean esto, ¿sí? La constelación muestra a veces una mujer que muere en el parto, perdón, una mujer que muere y sin que nadie sepa, esa mujer estaba embarazada cuando murió. Entonces murió con un feto en el vientre. Y quizá a sus familiares le hicieron el duelo a la mujer, pero nadie se enteró que también había que hacerle el duelo al feto que estaba en su vientre. Entonces, ¡wow! La constelación lo muestra, porque aparece una mujer con las manos ahí en el vientre. Ah, esta mujer murió estando embarazada y nadie lo sabía. Un gran secreto. Ah, hagamos el duelo a esa alma que está en el purgatorio, honrémosla con mucho amor. ¿Sí? Entonces la constelación nos muestra cosas novísimas, así, nunca antes vistas, que fue también lo que hizo Hellinger. Hellinger comenzó a poner temas sobre la mesa que nadie había tomado en cuenta. Ningún terapeuta había tomado en cuenta el tema de los abortos. Ningún terapeuta había tomado en cuenta el tema de las exparejas del abuelo. ¿Qué importa la expareja del abuelo? Y Hellinger mostró cómo claramente era fundamental en la salud mental y en la salud física y en la plenitud de la vida. ¿Sí? Y Hellinger es muy humilde porque él dice que comenzó a tomar en cuenta a esos personajes porque la constelación se lo mostró, no porque lo leyó en ningún libro, porque lo comenzó a ver. Entonces, ¿cuánto más hay que ver? ¿Cuánto más está oculto que necesita ser visto? ¿Cuánto más? Y los consteladores estamos invitados, estamos llamados a eso, a seguir estudiando el campo, a seguir descubriendo lo que necesita ser visto. Ujú. No solamente a poner en orden un sistema, ejerciendo las fuerzas del amor, los órdenes del amor, sino también a ver qué es lo que nos toca ver. Y después, ok, y ahora, ¿cómo hay que verlo? Hay que verlo con las fuerzas del amor, con los órdenes del amor. Pero primero, ¿qué cosa tenemos que ver? ¿Qué hay que ver? ¿A quién hay que ver? Ujú. Vale. Bueno, entonces, quizá una última cosa para terminar este tema de la formación y de ahí vemos si hay algunas preguntas. Y es que hay un libro maravilloso, se darán cuenta que amo leer y amo leer a Hellinger. Hay un libro maravilloso de Hellinger que se llama La paz inicia en el alma, ¿sí? La paz inicia en el alma es un libro en el que Hellinger, todas las constelaciones que presenta ahí son constelaciones sociales. Hay una de las constelaciones que constela a una mujer en Alemania que era peruana y aparecen los incas en la constelación, imagínense, ¿no? Entonces aparecen los incas. em, bueno, y en esa constelación hay muchos eventos propios de la sociedad, ¿no? Entonces ahí se comienza a reflexionar en las migraciones, en las guerras. Aparece Lenin en una de las constelaciones más famosas que hizo Hellinger, porque nunca nadie había representado a Lenin y la guerra rusa. Y aquí entonces, para formarse como constelador, creo que también es necesario un poquito de historia mundial, ¿sí? Y tener en cuenta eventos claves de la sociedad. Como les digo, ¿no? Desastres naturales como la Dana que ha sucedido ahora en España, ¿no? Como esto es las guerras, ¿no? Las migraciones, para, para poder tomar en cuenta no solamente el trauma individual, no solamente el trauma transgeneracional, sino también el trauma social, el trauma del campo.
social, que nosotros como individuos estamos en conexión con una dimensión individual, dimensión familiar, pero también una dimensión social. Si nos estamos adentrando en la sistémica, no solamente es familia, también es sociedad. Y no solo es sociedad, también es humanidad, es colectivo humano. Y no solo es colectivo humano, sino también es universo. ¿No? Y ahí nos metemos a la astrología, y nos metemos a los planetas, y nos metemos a la física cuántica y a grandes comprensiones que hablan de, ot- de otros sistemas que también influyen en nosotros, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco. Con las justas podemos con papá y mamá a veces. Entonces, poquito a poco vamos como abriéndonos y claro. Un constelador sí necesita estar capacitado para reconocer si en una constelación está apareciendo un tema social, un tema de campo, no solamente un tema familiar, un tema que incluye a mucha más gente, ¿sí? Entonces, a veces en la constelación salen ancestros, pero a veces en la constelación pide campos de personas, mucha gente que vivió, por ejemplo, feminicidio, o mucha gente que vivió pobreza, o mucha gente que vivió migración, o mucha gente que vivió eh, desplazamiento, que les quitaron sus tierras, etcétera. Mucha gente que vivió ese mismo tema, porque nuestra alma está en resonancia con esas personas, ¿vale? Entonces, el constelador necesita un centro vacío para abrirse cada vez a cosas más grandes y más grandes y más grandes. Y no solamente papá y mamá, y no solamente el hermano que murió, y no solo el abuelo, y no solo el ancestro de la tercera, cuarta, quinta, sexta generación. Hay consteladores que solo pueden manejar papá y mamá. Hay otros que con las justas llegan a los abuelos. Hay otros que pueden llegar hasta la 10ª generación. Hay otros que pueden tratar temas sociales, que pueden manejar energías cada vez más grandes. ¿Por qué? ¿De qué depende que puedas manejar energías cada vez más grandes? Depende de tu contenedor, depende de tu centro vacío. Cuanto más silencio y vacío tengas adentro, más puedes abrirte al misterio, más puedes abrirte a lo nuevo, a nuevas informaciones, a nuevas presencias. ¿Sí? Poco a poco, poco a poco. Solo que es un camino maravilloso. Es un camino maravilloso y da para largo tiempo. Quiero solo terminar recordándoles algo. Hellinger estudió hipnoterapia ericksoniana. Hellinger contaba cuentos en sus sesiones. Y es algo que quizá todos nosotros como consteladores hemos perdido. Hellinger contaba cuentos y muchas de sus constelaciones eran cuentos. Contaba un cuentito porque ahí estaba oculta la sugerencia, la recomendación. Hellinger era tan respetuoso que no le quería decir a la persona, haz esto para solucionar tu problema. Él contaba un cuento que sugería un camino de solución. Y esos cuentos son cuentos iniciáticos, son cuentos maravillosos que no se entienden para nada, como muchas de las cosas de Hellinger, pero que cuando los masticas y los lees, eh, varias veces, te comienzan a revelar por ahí algunas grandes comprensiones. Un libro que recopila sus cuentos se llama Cuentos de Vida. Y ahí muestra cómo constelaba sin constelar y cómo movía el inconsciente de la persona al estilo propio de Milton Erickson, el creador de la hipnoterapia. Hellinger también era hipnoterapeuta, también era analista transaccional, psicoanalista, trabajó esta terapia primal, el grito primal, ¿sí? Estudió con Virginia Satir. Hellinger era un estudiado, pero de arriba abajo. Mucha psicología, mucha psicoterapia, mucha religión también, muchas tradiciones místicas, muchas.
Y quizá esa es la invitación para los consteladores, abrirnos a lo grande, soltar a veces, de vez en cuando, soltar las teorías, soltar las técnicas, soltar la herramienta y abrirnos a descubrir qué me quiere decir el representante, qué información me está queriendo mostrar el campo, para que yo también crezca, para que mi sesión de constelaciones no sea solo para el cliente, sino también para mí como constelador, porque al fin y al cabo, juntos somos parte de la vida y la vida es la que está evolucionando. No solamente está sanando el cliente, no solo estoy sanando yo. Todos estamos evolucionando, entonces que la constelación también me sirva a mí, también le sirva al grupo, a los que están viendo la constelación. Hay que tomar en cuenta al cliente, al constelador, al grupo, al representante, a lo más grande. Eso es la mirada sistémica. Y Hellinger decía, la solución buena es la que sirve para todos. Si una solución es buena es porque sirve para todos, también para el grupo, también para el constelador. Ahí lo voy a dejar. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto compartirles esta mirada de las constelaciones, desde lo que he aprendido, gracias a mis maestros también, Enrique García de México, Brigitte Champetier, Stephen Hausner, ¿sí? Muchas gracias a esos grandes maestros que me han mostrado el camino. Y bueno, y también maestros chamanes, porque aquí en Perú trabajo hace muchos años, hace 15 años con ayahuasca, con la medicina ayahuasca. Y entonces también ahí me vino la invitación para tomar en cuenta lo místico, no solamente lo técnico. Ujú. Quisiera decirles que en junio del próximo año vamos a empezar la cuarta formación en psicoterapia iniciática. Yo lo llamo psicoterapia iniciática porque me parece que es algo más grande que las constelaciones familiares. Pero cuando vean el temario, básicamente es casi todo constelaciones familiares desde una perspectiva iniciática, cuidando lo místico, fortaleciendo el centro vacío, enfocándonos en desarrollar, comprender, conectar, entrar en sintonía con algo más grande. Si no pongo constelaciones familiares porque si no, no sé, a veces lo siento muy técnico. Entonces pongo iniciático porque es una invitación a una sintonía con algo más grande. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.